Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro anteproyecto de investigación para la asignatura de metodología de la investigación. El nombre de nuestro anteproyecto es La música en la enseñanza de lenguas extranjeras. Los integrantes de nuestro grupo son Julia Andrea Zapata, Saray Bolaños y Julia Andrea Ramírez. Primero vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre el planteamiento del problema y de la pregunta de investigación de nuestro anteproyecto. Vamos a hablar sobre el objetivo general y los objetivos específicos, además de los antecedentes que se tuvieron en cuenta para la preparación de este anteproyecto. Y posteriormente vamos a hablar del marco teórico y del marco metodológico. Vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Bien, cuando hablamos de la música en la enseñanza de lenguas extranjeras, debe empezarse a hablar de cómo los docentes han trabajado por reconocer distintos recursos y herramientas dentro del aula. Así que es a partir del siglo XX que se nace la didáctica de una lengua extranjera, de las lenguas extranjeras, lo cual permitió el nacimiento de distintas herramientas y recursos a la hora de enseñar una lengua extranjera. Estos recursos fueron aprovechados por los docentes y así fue como inició la incorporación del elemento de la música en el aula. Por lo cual distintos autores manifiestan la importancia de este elemento, ya que motiva al estudiante a aprender. Posteriormente se inició la búsqueda por parte de los pedagogos para que se permitiera la incorporación de este elemento de una forma más precisa en la relación enseñanza-aprendizaje. De esta forma fue que empezó la utilización de la música para la enseñanza de una lengua, ya que a la hora de aprender una lengua extranjera son un conjunto de actividades las que permiten que diferentes aspectos de la lengua puedan ser aprendidos. Así que en esta investigación se pretende identificar si los docentes reconocen el elemento de la música y todas las bondades que esta brinda a la hora de enseñar una lengua extranjera, o por si el contrario no reconocen que este elemento sea significativo. Así que el propósito de esta investigación es comprender cómo los docentes usan este elemento en el aula y trabajan con ella, además de entender el uso que le dan a este elemento y las razones por las que lo utilizan y lo incorporan en el aula cuando deben enseñar una lengua extranjera. En el marco de la Universidad Nacional, en las carreras de Filología e Idiomas, francés e inglés. Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado en el planteamiento, hemos decidido formular la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo hacen uso de la música de los docentes de la carrera de Filología e Idiomas francés e inglés en la Universidad Nacional de Colombia para la enseñanza de lenguas extranjeras? En relación al objetivo general de nuestra investigación es comprender el uso de la música en el aula en la enseñanza de lenguas extranjeras, en este caso para inglés y francés por parte de los docentes de estas carreras de Filología e Idiomas en primer y segundo semestre en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. En relación a los objetivos específicos, tenemos tres objetivos específicos. El primero es identificar y describir el uso de la música en el aula por parte de los docentes en primer y segundo semestre en la carrera de francés e inglés, indagar sobre las razones que tiene este docente para implementar el uso de la música y además caracterizar las formas en que estos usan la música en el aula en la carrera de Filología e Idiomas francés e inglés. Vamos a hablar sobre los antecedentes que se tomaron para nuestro anteproyecto de investigación. Bien, el primero fue hecho por Tita Dusan en el 2013, es una investigación hecha en francés que recibe el nombre de Les chansons et les comptines dans les manuels Duflet dans l'enseignement primaire en Finlande. Es decir, las canciones que son utilizadas en los manuales de francés como lengua extranjera en las escuelas primarias de Finlandia. Lo que pretendió esta autora fue revisar todos los manuales que se encuentran de francés en las escuelas de primaria, mirar cuáles eran las piezas musicales que se proponían en estos manuales y bajo qué objetivos eran propuestas. Después de su revisión, la autora concluyó y mostró como resultado que de un manual a otro, más que de contenido, varía es el número de canciones que se encuentran, que para ella en realidad son pocos,
ya que se dio cuenta que la música y la pluralidad de las piezas musicales realmente aportan al aprendizaje de una lengua, ya que tienen en cuenta diversos aspectos lingüísticos y cognitivos que podrían ayudar al aprendizaje de una lengua si fueran utilizados. Por lo que hizo un llamado a la comunidad académica de que se hiciera un uso de este recurso. En relación al segundo antecedente, esta es una tesis de maestría que se dio para la Universidad de Bergen, en Noruega, realizada por la autora Ledesma. En esta, como en el antecedente anterior, también se pretendió hacer un análisis de los manuales que se utilizaban en Noruega, pero también tuvo una fase de encuestas para los docentes que enseñaban en la primaria, la secundaria y algunos institutos para adultos. Lo que pretendió hacer Ledesma fue indagar por las razones que tenían estos docentes, además por las características profesionales y algunas personales en esta encuesta, para ver por qué razón utilizaban la música en el aula. Además, en relación a los manuales que analizó, se presentó algunas cosas significativas, como que en esto la mayoría del repertorio musical y de los artistas utilizados eran de origen español, lo que arrojó datos en relación a que en Noruega se está enseñando principalmente el español proveniente de España y no se está tomando en cuenta el ámbito latinoamericano. Además, como ella lo propone en su marco teórico, en relación a las razones que tienen los docentes para utilizar la música en el aula, como en que se dé el desarrollo de algunas habilidades como la escucha o el habla, y además que se dé en el trabajo de la fonética o la gramática, se vio en los resultados que estas razones eran algunas de las que proponían los docentes. Además, es importante resaltar que estos dos trabajos tienen una relación directa con lo que se pretende hacer en este proyecto de investigación. ¿Cuáles son las razones de los docentes en la Universidad Nacional para utilizar la música tanto en francés o inglés? Hay que resaltar que esta investigación de Ledesma fue de carácter mixto, lo que difiere de la investigación presente. Pero además, esta investigación se dio en un ámbito grande. ¿Por qué? Porque la primera se da en relación al país, Finlandia, y la segunda en Noruega. En este caso se está dando a una pequeña escala, porque solo se está tomando una universidad y además unos cursos en específico. En el marco teórico del presente anteproyecto decidimos tomar diversos conceptos, los cuales serán presentados de manera sintética. Algunos de esos conceptos son la pedagogía, la didáctica, la música, estilos de enseñanza, el aula y la educación superior. Dada que esta investigación se marca en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras, hemos encontrado diversos conceptos que la definen en el área de la música y las lenguas extranjeras. Es por eso que hemos tomado la siguiente acotación de la doctora Ledesma, en el cual nos dice que ha habido diversos trabajos en cuanto a la música y la enseñanza de lenguas extranjeras y que este ha sido y continúa siendo un proceso amplio para la investigación. Más aún cuando nos compete pedagogía, contexto un tanto general, hemos encontrado que la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, según Bernal. En cuanto a la didáctica, encontramos que la didáctica hace parte de la pedagogía. En esta influyen dos factores, tenemos al docente y tenemos al discente. En este caso particular, en la didáctica, es el docente quien tiene el papel de brindar sus herramientas a su estudiante. Por eso aquí hacemos referencia a las técnicas y a los conocimientos que brinda el profesor. Además, encontramos esta cita de Villalpando en el cual sintetiza lo anteriormente mencionado. En ello tenemos que la didáctica es la parte de la pedagogía que estudia los procederes para conducir al educando en una progresiva adquisición, esto en cuanto a los conocimientos, a las técnicas, a los hábitos, así como a la organización del contenido. Seguimos con la música. Para la música tenemos una definición muy amplia y general, sin embargo es la música en el aula que estamos buscando en esta investigación y lo que nos concierne. Así que se ha encontrado que son precisamente las canciones que pretenden diferentes tipos de ejercicios en cuanto a la comprensión oral, la comprensión escrita, las habilidades que se buscan desarrollar cuando se está aprendiendo una lengua.
Creo que en la revisión de distintos trabajos se encontró afirmaciones de que es realmente escuchar canciones una actividad real y auténtica que ayuda a los estudiantes de diversas maneras en el aprendizaje de una lengua. Puede ayudar en lo que nos referimos a un aprendizaje cultural, ya que la música siempre tiene un bagaje cultural que transmite, o las habilidades que pueden desarrollar cuando se proponen diferentes tipos de canciones. En relación a los estilos de enseñanza, es importante resaltar que refiere al proceder del docente dentro del aula. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los estilos que el docente tiene para comunicarle cosas al alumno, para ver cómo el docente interactúa con el alumno y cómo éste actúa dentro del aula. Teniendo en cuenta a Rendón 2013, encontramos que son los modos, formas, adopciones o las maneras particulares que tienen los docentes en el proceso educativo. Estas características particulares que ellos asumen en el proceso de la enseñanza de aprendizaje en un contexto específico, en este caso la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, tenemos el concepto de aula. Aula no lo podemos entender como un recinto cerrado. Aula se debe entender como un espacio que representa una dinámica entre el docente y los alumnos, en el que discurre la enseñanza y funcionan las ideas como nos lo presenta Pozuelo 2003-2004. Ahora en relación a la educación superior. Bueno, en cuanto a la educación superior, nos estamos refiriendo al ciclo que comienza después de haber terminado el colegio. Esta es comúnmente conocida como educación universitaria y para el presente anteproyecto nos vamos a referir específicamente a la Universidad Nacional y a las carreras de Filología de Idiomas, francés e inglés. En cuanto al marco metodológico, nuestros ítems a seguir son el tipo de investigación y epistemología, el método, la descripción de la población, la técnica de recolección de datos y junto a esto tendremos los instrumentos de la técnica de recolección. Luego tendremos las técnicas de sistematización junto a sus instrumentos. Bien, en cuanto al tipo de investigación, se encuentra que este trabajo está enmarcado en una investigación de tipo cualitativo, ya que es investigación cualitativa la que nos va a permitir rescatar la mirada y perspectiva del sujeto. En la investigación cualitativa, el sujeto es el eje principal de la investigación. El investigador es solo un acompañante, ya que se rescata cuál es la mirada del sujeto. Y pues es en esta investigación que se pretende comprender las percepciones y opiniones que tienen los docentes sobre el uso de la música en el aula para la enseñanza de una lengua. Por lo cual la investigación cualitativa nos permite rescatar este tipo de percepciones y opiniones que tiene el sujeto. Bien, en cuanto a la epistemología, esta investigación se enmarca en el construccionismo social, ya que se tiene en cuenta el contexto o realidad en el que encuentran los docentes y todas las razones que influyen para que ellos usen el elemento de la música en el aula. Por lo que se afirma el entorno en el que se encuentran los docentes y la interacción social con sus pares, lo que permite una construcción social sobre la música en el aula. Además, es en esta investigación que no se pretende generalizar, sino comprender los hechos más que solo el análisis y la limitación de los mismos. Pues es el construccionismo social junto con el tipo de investigación cualitativa lo que nos va a permitir rescatar los significados que tienen los sujetos respecto a sus experiencias y cómo teniendo estas como base han empezado a construir y cómo con base en estas han empezado a construir su opinión y su percepción en cuanto a la música en el aula para el aprendizaje de una lengua extranjera. En relación al método de investigación que se tomó para la presente investigación, este es el estudio de caso. Bueno, en relación al estudio de caso, podemos decir que es el método más apropiado puesto que se presenta principalmente para investigaciones de carácter cualitativo. Además, busca el sujeto, busca las percepciones de este y también se interesa por comprender a profundidad las experiencias de este en relación a un evento, entre otras cosas, puesto que los estudios de caso pueden ser en relación a diferentes propósitos.
Listo. Como les decía, en relación al estudio de caso, hay varios autores que hablan sobre esto. Por ejemplo, Álvarez. Este dice que se necesita un entendimiento comprensivo, además de una descripción extensiva del evento. Puede ser un evento, puede ser una comunidad, puede ser un grupo de personas pequeño. En este caso estamos hablando de un grupo de docentes. Estamos hablando del conocimiento construido de estos a partir de las experiencias cuando utilizan la música en el aula. Por eso también esto se relaciona con construccionismo social. Además, se dice que el estudio de casos es un estudio de la particularidad y que además es de la complejidad de un caso singular. En relación a nuestro estudio de casos específicamente, hablamos que este es de metodología particularista, así que se interesa por comprender a profundidad del caso, y además es de modalidad colectiva según State, pues se focaliza en la indagación de un fenómeno en especial. Puede ser de una comunidad, de un evento, como lo dijimos anteriormente. Hay diferentes protocolos en relación a su diseño. En este caso vamos a tomar el protocolo dado por Moreno y León. El protocolo se divide en 5 pasos. Se da primero la selección y la definición del caso, que es para escoger el caso y definirlo posteriormente, también por la elaboración de la lista de preguntas que se relaciona directamente con el instrumento, la localización de la fuente de datos directamente relacionado con la población que nosotros tenemos, además el análisis y la interpretación de estos datos de tipo cualitativo, la interpretación de estos y la elaboración de un informe. La muestra poblacional de nuestro anteproyecto está dividida en dos en relación a los docentes de francés y a los docentes de inglés. Estos docentes son 12 docentes en total en el área de las lenguas extranjeras que trabajan en la Universidad Nacional de Colombia. En relación a la muestra poblacional, es importante resaltar que en un estudio de carácter cualitativo no es importante la representatividad estadística, sino la información que esta muestra poblacional le da a la investigación. Además, nosotros dividimos algunas características en relación a la población en cuanto al género, la edad y la formación académica. En esto tenemos que 7 docentes son mujeres representando un 58,3%, 5 son hombres representando un 41,7%, en 3 rangos de edad. El primer rango de 30 a 40 años, en el cual tenemos 7 docentes, el segundo de 40 a 50 con 3 docentes, el otro con 16% en total con solo 2 docentes. En relación a la formación académica es importante resaltar que hay diferentes tipos de formación en estos 12 docentes en particular. Vamos a hablar un poco sobre la técnica de recolección de información, en este caso el grupo focal. En cuanto a nuestra técnica de recolección de datos, hemos decidido tomar al grupo focal. En el grupo focal tenemos en cuenta tanto la metodología como la epistemología y el tipo de investigación que tenemos, dado que esta técnica nos permite colectar aquellas percepciones que nos brindarán los docentes, también nos permiten ver las razones por las cuales los docentes hacen el uso de la música. Bonilla, en cuanto a los grupos focales, dice que constituyen un espacio para comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad. Es por ello que decidimos tomar al grupo focal como nuestra herramienta de recolección de datos. Para esta técnica tenemos un instrumento el cual está dividido en 3 categorías. Estas categorías se refieren al uso de la música en el aula, las razones del uso de la música en el aula y las formas en las que se utiliza la música en el aula. Este es nuestro protocolo para la técnica de recolección de datos. Como pueden ver, tenemos principalmente una categoría 1, como si bien había mencionado, es el uso de la música en el aula, consta de 4 preguntas. Luego tenemos la categoría 2, cual consta de 3 preguntas refiriéndose a las razones del uso de la música. Y por último, nuestra categoría número 3 se refiere a las formas en que se utiliza la música en el aula con 4 preguntas. En cuanto a la técnica de sistematización de datos, se encontró que sistematización es el ordenamiento y clasificación de datos e informaciones que se estructuran de manera precisa en categorías y relaciones
posibilitando así la constitución de datos más organizados. Por lo que las técnicas que vamos a utilizar para la presente investigación se divide en dos fases. La primera, que va a constar de la transcripción de los datos obtenidos en el grupo focal, tanto el de inglés y el de francés, en el que se va a transcribir todas las respuestas que dieron los docentes en cuanto a las preguntas planteadas que se mostraron anteriormente. Para la fase 2, el instrumento de la técnica de sistematización son dos matrices descriptivas. La primera se realizó gracias al texto de Bonilla, que es una matriz que consta de las tres categorías y las dos fuentes de recolección de información, que es el grupo focal 1 y el grupo focal 2. Sin embargo, decidimos hacer otra matriz, que es la que nos va a dar un análisis más profundo de la información. En esta encontramos las tres categorías: el uso de la música en el aula, las razones del uso de la música en el aula, las formas en que se utiliza la música en el aula. En estas tenemos los tópicos, que son por cada pregunta que se plantea en el grupo focal. Dentro de la matriz existen las casillas de consenso y disenso, que lo que pretenden es establecer si hay consenso sobre la información o hay disenso en cuanto a las respuestas que dan los docentes, si hay acuerdo o desacuerdo entre la discusión que se va a plantear en el grupo focal, teniendo en cuenta las preguntas planteadas. Y finalmente tenemos la bibliografía que se usó para construir este trabajo. Las fuentes que se usaron para la realización de la investigación fueron más de 30, en realidad fue un trabajo muy riguroso y agradecemos la atención prestada.